Buenas noches, hermanos. Hemos estado durante estos días trabajando el libro de Efesios y también hemos sido invitados a la Escuela Chile para tener lectura comprensiva con los alumnos y a partir de la lectura comprensiva ya puerta abierta para enseñarles lo que deseemos. Que dicho sea de paso, tenemos material para darle a los maestros a partir de esta semana para que de ahí saquen las enseñanzas que quieran compartir con los alumnos. Y a propósito de lectura comprensiva, ¿cuánto hemos comprendido lo que se leyó esta noche de este pasaje? Quiero que nosotros nos detengamos en los dos motivos de oración del apóstol Pablo por los hermanos de Éfeso, tanto judíos como gentiles, y por los hermanos de la iglesia en los lugares donde se había levantado la iglesia, tanto judío como gentil. Y vamos a partir de esta manifestación de oración de Pablo, expresada en esta parte de su escritura para los hermanos, y luego vamos a pasar al capítulo 3 para ver otro motivo por los cuales también el apóstol Pablo oraba. Como ya le he señalado anteriormente, cuando Pablo escribe a los hermanos, nosotros hoy tenemos el gran privilegio, la iglesia de esta generación, como la iglesia de las generaciones que nos han precedido, a partir de que los hermanos aglutinaran, crearan el canon del Nuevo Testamento, recopilaran los escritos de los hombres de Dios, tanto apóstoles como no, que el Espíritu Santo usó para escribir, algunos para informar, como es el caso de Lucas, a manera de historia de lo que había acontecido, y otros a través de la biología del Señor, lo que ellos aprendieron y conocieron acerca del Señor, como son los evangelios. Pero en esta ocasión, estas cartas o estos libros que hoy nos ocupa para leer, los creyentes los creyentes de esa época no tuvieron lo que nosotros hoy conocemos como el Nuevo Testamento. ¿Me explico? Y en ese orden, nosotros somos privilegiados, porque ahora nosotros podemos, en la mayoría, beber de esa fuente, recibir esa información sacada por un lado del Antiguo Testamento y extraída por otro lado por el Espíritu Santo para darnos la información de lo que es la gracia de Dios, de lo que es la salvación. Muchas veces hemos dicho que la salvación es un milagro de Dios, como fue milagro de Dios todo lo que aconteció en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta ocasión, el Espíritu Santo lleva al apóstol Pablo a las profundidades de este poder de Dios, obrando en cada hombre creyente, en cada ser humano que ha abierto su corazón al Señor. ¿Y cómo lo presenta Pablo? Lo presenta que el mismo poder que se produjo en la persona del Señor
en su muerte, podríamos decir en su encarnación, en su muerte, en su resurrección, y el poder que se le dio al Señor, que ya nosotros sabemos que el Señor fue sentado a la diestra del trono de Dios, que al Señor se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Pablo dice aquí que al Señor se le dio un poder sobre toda autoridad. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y le dio por cabeza a la iglesia. Pablo refiere a ese poder que operó en Cristo, es el poder que está en usted, que opera en usted y que opera en mí y en cada persona que ha creído. Y Pablo ora para que el Señor le dé luz a los creyentes de aquel tiempo sobre lo que se ha producido en su vida. Y hoy nosotros podemos, mediante esa oración y esa explicación de Pablo a los hermanos, a los creyentes de aquel tiempo, que dicho sea de paso, Dios puso en el corazón de los creyentes de aquel tiempo, de los más aventajados, de reproducir estas cartas. Estos escritos fueron reproducidos, escritos de nuevo para preservarlo. Y así fue pasando de generación en generación. Hubo mucho más escrito, aparte de los de Pablo, que no aparecen en el canon, pero en la soberana voluntad de Dios. Escrito como estos, Efesios, Corintios, Gálatas y los otros que conocemos de las Escrituras, el Señor permitió que se preservaran para nuestra edificación, para que nosotros mantengamos el conocimiento de lo que se ha producido en nuestras vidas como creyentes. Para los que tuvieron la lectura y no asimilaron la lectura comprensiva, ¿verdad? Vamos a volver a ella y quizá usted va a decir, pero yo no había notado tal cosa. Pero se pasó muy rápida esa información. Pablo dice, sí, estoy buscando el momento en el que Pablo ora al Señor. 16. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Gracias porque ellos han obedecido a la fe. ¿Cuál es el pedido, el motivo de oración de Pablo? Lo que Pablo le pide al Señor. Recuerden, estamos en el 17, pero quiero recordarle que Pablo había recibido iluminación del Espíritu Santo para comprender lo que los profetas decían acerca de esta gracia y acerca de la persona de Cristo. Ya él estaba convencido de que estaba en la verdad y de que estaba viviendo la vida agradable a Dios en un nivel más alto que el que él tenía antes de conocer al Señor. Antes de Pablo conocer al Señor, conocía las Escrituras. Pero ahora él tiene un conocimiento más alto, más elevado. Muchos de nosotros, antes de venir al Señor, éramos religiosos. Conocíamos la religión cristiana, pero solo la religión. Pero cuando vinimos a Cristo, que el Espíritu Santo nos iluminó,
Nuestro conocimiento acerca de Dios fue más amplio, más claro. Y nuestro deber de vida como creyente también fue más profundo que cuando éramos religiosos. Y algunos no éramos religiosos, que vinimos a la fe del Señor, que no conocíamos nada ni de religión, ni de Dios, y vivíamos una vida como Pablo dice en el capítulo 2, versículo 2, que eso vamos a tratarlo, o versículo 1 y 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, ¿qué pasó? Entonces ustedes se dan cuenta cuando el apóstol Pablo dice ahora en su oración, el poder que se operó en Cristo resucitándole de los muertos, ese poder que se operó en el Señor, que vamos a ver, fue el que actuó en nosotros para resucitarnos, porque nosotros estábamos como muertos. Entonces el Señor nos dio vida, como le dio vida al Señor que fue muerto y que fue crucificado y muerto. ¿Pueden entender eso? Es el mismo poder que se produjo en nosotros, que se produjo en Cristo. Por eso la salvación es un milagro. Volvamos al versículo 17. El motivo de oración de Pablo, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Pablo está hablando ahora a personas que ya han sido despertadas, personas que han sido resucitadas, que han sido venidas a la vida de Dios, a vivir a Dios. Los que antes estaban muertos, como leímos hace un momento en el capítulo 2, que éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, que andábamos en la voluntad de la carne y de los pensamientos, que cometíamos cualquier tipo de pecado y era un placer para nosotros porque estábamos muertos, porque no conocíamos al Señor. Pero ahora el poder que se operó en Cristo se ha operado en nosotros, y Pablo está diciendo, a ustedes que han sido traídos a la vida, que han sido sacados de la muerte, ahora yo oro para que el Señor le dé sabiduría, para que el Señor le dé discernimiento, que es lo que necesitamos todos nosotros. Crecer en este conocimiento de las cosas santas de Dios, de las cosas espirituales de Dios. Por eso hacemos bien, y yo los felicito, en venir a reunirnos para estudiar la palabra. Debiéramos reunirnos más, buscar más tiempo para saborear todas las riquezas que contiene la palabra de Dios ahora para nosotros. En el capítulo, en el versículo 3 del capítulo 1, Pablo dice, bendito sea el Dios de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo
con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Pero lamentablemente, la mayoría de los creyentes no nos deleitamos, no gozamos, no vivimos esas bendiciones espirituales y celestiales que Dios, que son nuestras, que la tenemos y que por ella podemos vivir el gozo de la salvación. Pero la mayoría las ignoramos. La mayoría ignoramos todas estas cosas. Ignoramos la elección que Dios hizo de nosotros antes de la fundación del mundo en Cristo. Todas las cosas que tienen que ver. Bien, pero vayamos al motivo de oración de Pablo, que es el que estamos ahora considerando. Vayamos a nuestra lectura comprensiva. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Lo necesitaba, los creyentes necesitaban eso. Los creyentes gentiles necesitaban eso, que eran los que estaban más desconectados de las cosas de Dios, del verdadero Dios, y lo necesitaban los judíos, que estaban desconectados de esta gracia de Dios, porque conocían cosas de Dios, parte de Dios, pero no conocían al Dios de gracia. Entonces, tanto uno como otros necesitábamos crecer en ese conocimiento. ¿Y qué dice Pablo? Versículo 18. Que ese espíritu de revelación alumbre los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. ¿Y cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado? Al disfrute de la gloria eterna, de la presencia por siempre de Él, de lo que el Señor le dijo a los discípulos: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para... Hermano, esto es maravilloso. Y esa es la esperanza nuestra. Cuando nosotros despertamos a eso, ¿saben qué se produce? Un despegue de las cosas materiales. Vemos las cosas materiales diferentes. Y a la medida que avanzamos en los años de vida y en los años de fe, valoramos más las cosas celestiales, la esperanza que nosotros tenemos. Pablo dice: para que el Espíritu alumbre los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Esto es maravilloso, que el Señor nos revele estas verdades. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Oigan, qué profundidad hay aquí de esto. ¿Pueden entender esto que el apóstol Pablo está diciendo? Miren, nosotros lo vemos como algo profundo, difícil, pero están escritos para que de manera sencilla podamos comprenderlo, para que los que leyeron por primera vez esto pudieran entenderlo, pudieran ponerse en el nivel de vida a la que
el Señor le ha colocado. Hermano, nosotros estamos en un nivel de vida muy elevado en comparación con nuestros vecinos que no conocen a Cristo, en comparación con nuestros compañeros de trabajo que no conocen al Señor, en comparación con nuestra familia que no ha despertado a la fe. Tenemos un nivel muy elevado. Es lo que el apóstol Pablo le está diciendo aquí a los hermanos. Y qué bueno es que nosotros hoy podemos salir con esa comprensión de esa gracia de Dios. Versículo 18, la esperanza que los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Para nosotros tener esta nueva vida, se necesita el poder de Dios para producir esa transformación en nosotros. Y en ese poder, en esa fuerza, es que nosotros nos movemos y vivimos. Es la que nos sostiene. Se necesitó de ese poder de Dios para producir en nosotros lo que somos hoy en Cristo. Esa fuerza, ese supereminente poder de que Pablo habla, se operó primeramente en Cristo. ¿De qué manera se operó en Cristo? Resucitándole de los muertos. Sí, vamos a llegar ahí. Vamos a llegar ahí. Pero quiero llevarle al hecho de que ese supereminente poder y esa fuerza de Dios se manifestó primeramente en Cristo, para que entendamos, resucitándole de los muertos. Miren, se necesitó un poder muy grande para devolverle la vida a uno que murió. Recientemente una familia se resistía a sepultar al cadáver de su familia porque lo veían que él no manifestaba mal olor o cambio en su, que estaba ahí y que como que movía los ojos, la impresión de querer, de lo bueno que se quiere, y no querían enterrarlo. Pero después que una persona muere, para resucitarlo se necesita un poder muy grande. Y ese poder fue que se operó en Cristo. Ese poder, el poder que actuó en nosotros para despertarnos de la mortandad espiritual, fue el que operó en Cristo para resucitarle físicamente, para resucitarle de los muertos. Y la otra cosa, y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Es el poder del Señor. Ahora, parte de las bendiciones nuestras es que estamos sentados junto con el Señor en gloria. Dios nos ve en Cristo. A ese que está sentado a la diestra, Dios nos ve ahí. Y nosotros estamos sentados con Él ahí. Y cuando cerremos nuestros ojos, es para allá que vamos, al lugar que nos corresponde. Qué riqueza, qué belleza la palabra de Dios. Entonces, el poder de Dios le dio autoridad al Señor, poniéndole sobre todo principado. No hay nada más alto que el Señor. Todo está bajo sus pies. Y le dio autoridad, poder y señorío sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo. ¿Ustedes creen que es una casualidad que hoy
en casi toda parte del mundo se celebra el nacimiento del Señor. Eso no es una casualidad, es una manifestación de la grandeza del Señor. Y también que se celebre su muerte, que se mantenga viva esa obra de la persona del Señor. Eso es un milagro al día de hoy. Y allí eso tiene que ver con el poder del Señor. Entonces, dice el apóstol aquí, que lo puso sobre todas las cosas como cabeza a la iglesia. El Señor es que tiene el control, la guía de todas las cosas en nuestras vidas. Y Él es quien nos mueve, quien nos lleva, quien nos asiste, quien nos socorre. Hay muchas cosas que podemos considerar en esta oración del apóstol Pablo. Que haya ese despertar, que haya ese despertar. Y yo creo que el Señor contestó la oración, ese deseo del corazón de Pablo, que todos sintieran como Él, que todos comprendieran como Él, que todos asimilaran como Él la gracia de Dios, el poder de Dios. En el capítulo 3, versículo 14, Pablo dice: que yo me lamento que el domingo no pude desarrollar a este nivel estos pensamientos que teníamos, pero el Señor tiene todo bajo control. Entonces dice aquí, versículo 14, otra vez, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál causa? ¿Por qué causa doblaba su rodilla? Ahora, para que comprendieran el misterio sobre el cual estamos envueltos, para que comprendieran el misterio que es la iglesia, lo que conlleva ser miembro de la iglesia. Versículo 3 del capítulo 3, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo había escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál es mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado, primero a sus santos apóstoles, a los profetas, y los profetas por el Espíritu, que hay un nuevo orden, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo por medio del Evangelio. Entonces Pablo dice aquí, en el versículo 14, por esta causa, ya que estamos envueltos en esto, que conocemos el misterio y todas las demás cosas, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé cuántos de ustedes están acostumbrados a orar de rodillas. El Señor nos da ese ejemplo, ¿verdad? Pero ponerse de rodillas es mostrar humillación delante del Señor. Ya Pablo tenía esa costumbre, esa cultura judía de orar de rodillas. ¿Cómo le gusta más a usted orar? ¿Sentado? ¿Acostado? ¿De rodillas? ¿Cómo le gusta más? Mire, yo he orado muchas veces acostado, pero no me gusta orar acostado. ¿Saben? Porque he tenido experiencias muy desagradables orando acostado. Que me he quedado dormido orando. Y cuando despierto el otro día, pero yo estaba orando. Y es mejor uno estar y concluir la oración, porque estamos conversando con el Señor. Pero podemos orar de cualquier forma, ¿verdad?
acostado, sentado, de rodillas. La cosa es que cuando oremos, nosotros sepamos y concluyamos nuestra oración. La hermana Miledis se le quejaba a Narciso cuando eran novios, porque él la visitaba y se le dormía. Eso era un pleito que tenían con eso. No es agradable, ¿verdad? Usted está hablando con una persona y que se le duerma. Ya es mejor orar. Doblo mi rodilla. De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿Cuál es el motivo ahora de oración? Para que os dé conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. Ahora viene esta oración. Ya hemos sido despertados, hemos sido sacados de muerte a vida, hemos sido separados de las cosas desagradables en las que antes vivíamos. Pero ahora Él ora para que ese hombre que se despertó en nosotros, que es el hombre interior que tiene ahora ese anhelo por la cosa de Dios, sea fortalecido. Para que os dé conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. Para que habite Cristo en vuestros corazones. Versículo 17 del capítulo 3. A fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los creyentes, con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de conocer el amor de Cristo. Mire, esto es profundo. Muchas veces cantamos, ¿verdad?, este versículo que dice, el amor de Dios es maravilloso. El amor tan alto que no puedo ir encima, tan profundo, tan ancho. Esto es lo que está expresando el apóstol Pablo, que lo expresa también escribiéndole a los hermanos de Roma. Ahora Pablo expresa esto también y ora para que podamos comprender la grandeza del amor de Dios, que muchos no llegamos a ese punto. Pero cuán bueno es cuando lo comprendemos. Y eso nos hace vivir felices, sabiendo que descansamos en ese amor de Dios para nuestras vidas. Yo conversaba con un papá que está luchando por el extravío de sus hijos o de una de sus hijas. Todo papá queremos que nuestros hijos caminen y que ellos progresen. Ese es el deseo de todo papá. Pero qué triste es cuando papá se enfrenta a un hijo que lo que coge la ruta contraria y lo que coge es que se hunde más. Y entonces a veces a ese es que papá más quiere y por el cual más se desvela. Y el hijo que está ahí cerca, que está en la ruta, el hijo piensa que el papá no le hace caso, que está viendo para allá. Pero nada, lo quiere igual. Si eso somos nosotros, que somos, ¿qué dijo el Señor? ¿Qué padre? Si su hijo le pide pan y si le pide un pez, si nosotros siendo malos hacemos cosas buenas con nuestros hijos aun cuando no lo merezcan, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos? Es el Padre suyo, el Padre mío. Y eso es lo que nos sostiene. Si no fuera por ese amor de Dios, por esa misericordia de Dios, ninguno de nosotros estaríamos en pie. Pero qué bueno es el amor de Dios. Y Pablo está orando aquí
para que nosotros podamos ser capaces de comprender el alcance de ese amor y conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. El amor de Cristo excede a todo ese conocimiento, porque Cristo vino al mundo para morir, para buscar lo que se había perdido. Es maravilloso. Lamento mucho que la hora ha llegado, pero cuántas cosas más tenemos aquí. Pablo quiere que los hermanos comprendan la importancia de ser llenos de toda la plenitud de Cristo. El Señor Jesucristo tenía toda la plenitud de Dios. Así lo expresa en Colosenses capítulo 3, ¿verdad? Colosenses capítulo 2, versículo 9, que dice: porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de Dios. Pero Pablo ahora dice que la plenitud de Cristo mora en nosotros. Cuando la plenitud de Cristo está en nosotros, hermano, nuestra forma de ser es completamente diferente. Nuestra valoración de las cosas es diferente. Nuestra actitud hacia las personas es diferente, porque será como Cristo, como Cristo. Y entonces Pablo apela en su oración. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, a Él sea la gloria. A Él sea la gloria en lo poquito de Cristo que pueda salir de mí frente al ser humano, frente a la otra persona. A Él sea la gloria en lo poquito que yo pueda hacer por la causa de Cristo, por la causa de Dios, del programa de Dios. A Él sea la gloria por cualquier cosa, porque de mí, no espere nada bueno, de mí. Pero si sale algo bueno, la gloria es para Dios, que puede hacer que eso se produzca en mí. Realmente es maravilloso esto. Y más maravilloso es de que después que Pablo termina de la expresión de su corazón, de su oración, las recomendaciones que da a los creyentes, que quizá en otra oportunidad podamos compartir. Disculpen que me he pasado con el tiempo. Dios les bendiga.